No nos había pasado. Tenemos 18 meses, una cosa así, y siempre hemos estado muy coordinados, muy de la mano, muy guiados de la mano de Dios. Pero en estas últimas 2 semanas sí nos ha costado trabajo. De hecho, todavía no tenemos muy claro qué poner aquí en el púlpito. Nos hemos acostumbrado a hacer series, porque sentimos que las series como que están adecuadas para extender los temas y poderlos ver más a fondo. Y queríamos poner una serie acabando la del ADN, pero no hemos podido. Y no significa que no haya cosas que platicar, que compartir. Tenemos mucha Biblia que compartir. La Biblia, cualquier cosa que compartamos siempre va a ser útil para redarguir, para enseñar, para instruir, corregir. Pero creo que la palabra de Dios para Senda es importante que el Espíritu nos vaya revelando qué es lo que quiere. Y han pasado algunas cosas en mi vida, en la semana, en el taller de finanzas que estamos tomando los miércoles, aquí mismo en la iglesia, y comentaba con Javier que Dios me está poniendo mucho algunos temas, pero uno de esos temas es la renovación. Entonces creo que hoy vamos a platicar un poquito, regresando a las bases. Hace 1 año y medio comenzamos justamente con bases doctrinales, hablamos de la iglesia, hablamos de la Biblia, hablamos del perdón, del amor, de muchas cosas, y creo que es momento de hacer una pequeña pausa en ese avance y volver a esas bases, porque la iglesia está pasando por momentos complicados y a veces es bueno regresar a decir dónde estoy, por qué estoy donde estoy, qué quiero hacer de aquí en adelante. Entonces creo que eso es algo que pudiéramos comenzar. Y la verdad es que quería buscar una introducción, y Paco dio la semana pasada una plática que se me hizo muy buena en lo particular, no sé qué opinen los demás. No sé si ya tendrás la presentación, Mafrita, ¿me puedes poner la primera? Quiero hacer una especie como de resumen, así muy rápido, en una diapositiva nada más, de lo que dijo Paco, porque él nos habló. ¿Se acuerdan del tema? ¿Cuál fue? El valor de la iglesia. ¿Y en dónde estamos? Bueno, estamos en un edificio, pero ¿qué somos? La iglesia, ¿no? Amén por eso. Entonces, me gustó mucho los 5 puntos en los que él dividió, porque él hacía hincapié en que estaba el Hijo del Hombre pasando, dando vueltas por las iglesias, las primeras iglesias de Asia, y él nos decía que Jesús hacía algunas cosas con nosotros, y lo resumía y decía: evalúa, recomienda, exhorta, reprende, advierte y amonesta. Eso en una sola palabra él no lo dijo. Yo normalmente tomo apuntes y me quedo así como reflexionando qué aprendí, para qué sirve todo esto. Y se llama santificación. Jesús nos va santificando estando en la congregación, estando participando como iglesia. Entonces, la primera cosa por la que la iglesia es de valor es porque nos santifica. La segunda, nos protege contra el engaño. Es importantísimo estar protegidos en estos tiempos contra el engaño. Nos ayuda a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, nos da crecimiento y madurez mental y espiritual, así como nos da una mayor respuesta a nuestras oraciones. Eso también tiene una palabra: bendición, ¿no? Entre muchas otras cosas, podemos decir que también la iglesia, estando en la iglesia, por medio de Jesús, nos bendice. La tercera, da vida eterna, un nombre nuevo, autoridad y poder, reconocimiento ante el Padre, reinado junto al Padre. Y dije, bueno, ¿qué nos quiere decir aquí Paco en esta? Propósito divino, ¿no? Nos está diciendo cómo vamos a ser del otro lado de la eternidad, y eso también nos trae esperanza. Y luego decía Paco también que como iglesia nosotros alabamos a Dios. Por cierto, qué bonita alabanza, gracias a todos los chicos de la alabanza y a toda la iglesia, ¿no? Bueno, ya me perdí. Sí. Alabamos a Dios, ministramos a los creyentes, difundimos el evangelio, conocemos, vivimos, compartimos y defendemos la verdad, la palabra de Dios. Y ese es un propósito terrenal. Entonces la iglesia también tiene un propósito terrenal. Y finalmente nos decía Paco que todo esto genera 2 compromisos. Y él nos ponía que era entregarnos al Señor y entregarnos a nuestros hermanos. Y casualmente eso se llama
amor a Dios y amor al hombre. Acompáñenme por favor a Mateo 22, 37, 39. Ahí lo vamos a confirmar, casi siempre nos la sabemos, a lo mejor la cita no tal cual, pero lo que viene ahí en la cita nos lo sabemos bastante bien. ¿Listos? Háganme señas, levanten la mano, chiflen algo. ¿Listos, listos, listos? Ok. Fíjense, Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí se confirma todo lo que va pasando dentro de una congregación. ¿Ok? Entonces, como conclusión de ese mensaje pasado, podemos decir que el valor de la iglesia es que nos santifica, nos bendice con ciertos privilegios, nos ayuda a madurar mental y espiritualmente, nos da un propósito divino celestial y nos da un propósito terrenal. Pero, hay un pero. Hay un pequeño problemita para gozar de todo esto. Existen dos pequeñas condiciones. ¿Me pones la otra? Bien obvias. Tenemos que ser iglesia. Nada más, esa es la primera, ¿no? Venir a este edificio, alabar tan hermoso como lo hicimos, incluso servir, predicar aquí arriba, no nos hace iglesia, ¿no? Esa es la parte bien importante que quiero que entendamos el día de hoy. Y la segunda es necesitamos venir con un corazón dispuesto, humilde, obediente y agradecido por lo que Dios hizo por nosotros. Sin estas dos condiciones no hay una bendición, no hay un propósito terrenal que cumplir, no hay una esperanza de un propósito espiritual celestial que cumplir y tampoco hay santificación. ¿Okay? Esas dos pequeñas, grandes condiciones son esenciales. Y esto solamente se logra con una palabrita: renovación. ¿Me pones la siguiente, Mafer? Entonces, si te gusta ponerle título al mensaje, se va a llamar Renovación, mi nueva vida en Cristo. Nosotros, por venir a las congregaciones, asumimos que somos personas renovadas y que tenemos una nueva vida en Cristo. Pero una realidad que tenemos es que no todas las personas que venimos a la iglesia tenemos una vida renovada en Cristo. Aparentemente sí. Pero nos quedamos a veces en la apariencia. Nos quedamos en la buena intención, pero no en una realidad. Y como también me gustan las definiciones, busqué renovación, y fíjense lo que dice: acción y efecto de renovar. Casi lo mismo, ¿no? O sea, qué gran definición. Pero luego viene algo así como, es decir, volver a su primer estado. Eso significa que estaba de una forma, luego cambié, me fui haciendo diferente, viejito, usado, y luego me regresaron a mi primera forma. Luego hasta dejarlo como nuevo. Eso es una renovación. Y otra también es restablecer algo que se había interrumpido o sustituir una cosa vieja por una cosa nueva. Casualmente, todos conocemos esta historia que nos pasó a nosotros. Nosotros teníamos una vida plena y limitada en el paraíso, pero por la falta de carácter del primer hombre y la mujer en la tierra, pues ¿qué fue lo que pasó? Se perdió este tipo de vida ilimitada, este tipo de vida plena, y se perdió una relación directa con Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestra existencia pasó de ser una existencia privilegiada a una existencia sufrida y limitada. Y más importante aún, alejada de una relación con Dios y del propósito de Dios para el cual fuimos creados. Ese es el desastre que nosotros vivimos. Ahora, actualmente así vivimos muchos de nosotros, sufriendo, limitados, frustrados, temerosos, alejados de la voluntad de Dios y sirviendo otros principios que no son los principios de Dios, incluso para esta vida aquí en este mundo terrenal. ¿Qué necesitamos hacer?
regresar a nuestro estado original. Ya no podemos regresar al paraíso, ¿verdad? Tal cual, no en esta forma física, pero bueno. Entonces, para restablecer esa relación directa con nuestro Padre, para alcanzar nuestros propósitos divinos, necesitamos renovarnos y esa renovación requiere venir en 3 áreas principales. Vámonos a la siguiente, Mafer, please. Renovación de espíritu, renovación de mente y renovación de forma de vivir. El día de hoy en la mañana platicábamos que si no tenemos el espíritu en nosotros, no hay renovación y no hay transformación. Entonces, lo primero que tendríamos que estar pensando es una renovación de espíritu. Entonces, más que venir a la iglesia a compartir un mensaje, a cantar una bonita alabanza, a servir y a trapear, que fue lo que me tocó el día de hoy, tendría que venir con un espíritu renovado a tener esa comunión con Dios. Y lo demás, en vez de ser religiosidad, se va a convertir en espiritualidad. Acompáñenme por favor a Hechos 2:38, que es el versículo que está ahí. ¿Ya lo tienen? Ya los conocemos, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De lo que estamos haciendo, de cómo estamos viviendo, de qué estamos pensando, de qué estamos viendo, de todo ese tipo de cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Lo primero que tendríamos que hacer es arrepentirnos. Lo segundo que tendríamos que hacer, ¿qué es? Bautizarnos. ¿Y por qué bautizarnos? Porque esa es la manifestación exterior de un cambio interior. Y en esos bautismos lo importante es que sea en presencia de las personas que nos conocen. Eso lo va a dar Paco en el curso de bautismos. Pero, ¿por qué? Porque las personas que nos conocen son las que realmente pueden testificar si hay una transformación, un cambio, o si no. Si yo me voy de viaje a donde sea, a Cancún, y conozco a personas allá, yo allá puedo portarme perfectamente bien, santo y puro. Pero a la hora que regreso a mi casa con mis amigos, con mi congregación, ellos sí saben cómo soy. Allá no, allá puedo engañar a quien quiera. Con quien vivo, con quien me junto, no los puedo engañar. Porque convivo continuamente. Entonces ellos son los que tienen que ser testigos de esa transformación. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, vivíamos con una relación con Dios, llegó Adán y Eva, cometieron pecado. A veces nos quedamos como con las palabras religiosas así raras. Pecado, pues no creo que ahorita no vinieron tan nuevos, pero bueno, pecado es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, aunque vengamos a la iglesia, aunque estemos en la congregación, estamos pecando. ¿Eso qué hace? ¿Qué hace, por ejemplo, un padre cuando el hijo lo desobedece? ¿Cómo se siente? Se siente enojado, se siente frustrado y lo que menos quiere saber es de ese hijo. Entonces hay una separación por esa acción. Entonces pasó exactamente lo mismo. ¿Qué tiene que haber? Un arrepentimiento y un reconocimiento de lo que hicimos mal. Y ese reconocimiento para nosotros sería reconocer a Jesús como Señor y Salvador, dedicar nuestra vida a Él, y entonces eso va a ser una reconciliación, una restauración, pero lo más importante es que en la condición en que estamos, ahí es el único momento en el que vamos a recibir al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando nosotros reconocemos que vivimos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, nos arrepentimos, reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, nos reviste el Espíritu. Y entonces el Espíritu que está vivo, que es el Espíritu de Dios, por consecuencia natural, nos va a empezar a hacer que vayamos haciendo cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos más cosas contrarias a la voluntad de Dios que adecuadas a la voluntad de Dios, tenemos algo que pensar, ¿no? Y existalmente nos estamos arrepintiendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de ser esclavos del pecado, pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser familia divina. Vamos a ver Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12?
Esto es teoría que ya nos la sabemos, ¿verdad? Espero. ¿Listos? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ahora, fíjense aquí las palabras. Dice primero, a todos los que le recibieron. No dice primero, a todos los que en él creyeron. El paso número 1 es recibirle. El paso número 1 no es congregarse. El paso número 1 no es venir y cantar alabanzas bonitas. El paso número 1 no es venir y hacer el aseo. El paso número 1 es recibirlo. Y el paso número 2, creer en Él. Ya hemos dicho varias veces que los demonios creen en Jesús y creen en Dios y tiemblan. Eso no nos hace iglesia. Creer por el simple hecho de creer no nos hace iglesia. Necesitamos recibirlo. ¿Ok? Y entonces si tenemos potestad, ¿qué significa potestad? Autoridad, poder. Entonces de ser esclavos del pecado, pasamos a ser familia de Dios con poder. ¿Se entiende la diferencia? Ok. Paso número 2, la renovación de la mente. Vamos a Ezequías 36:26. Ezequiel 36:26. ¿Qué dice? ¿Ahí lo tienen? ¿Listos? Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es lo primero que nos da? Un corazón nuevo. Ahorita vamos a analizar eso. ¿Qué es lo segundo que nos da? Un espíritu nuevo. Y entonces va a quitar de nosotros ese corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Ahora, el corazón de piedra, lo platicamos el otro día, Javier, no tiene vida. Tampoco tiene sentimientos alineados con los valores de Dios. Es terco, es egoísta, es ególatra, está endurecido y está obstinado en que se hagan sus propios caminos. Ese es un corazón de piedra. Un corazón de carne es moldeable, es tierno, es sumiso, es sensible a las necesidades de los demás, es obediente, en otras palabras, es amoroso y responde correctamente a lo que Dios manda. ¿Qué es lo que Dios manda? Pues empezamos con los parvulitos: oración, adoración, instrucción, congregación y constancia. Entonces, alguien que tiene un corazón de carne, un corazón vivo, está practicando las disciplinas espirituales y está siendo amoroso con los demás. El problema es que en la vida, en las familias, en las congregaciones, en las sociedades, a veces nos topamos corazones duros con corazones de carne. ¿Y quién sufre? Todos sufren, pero el que más sufre es el sensible, el que tiene el corazón de carne. Por eso veíamos en la mañana que el mundo odia a los cristianos y todo lo que tiene que ver con Jesucristo porque tienen un corazón duro y van a atacar y van a hacer cosas en contra de los cristianos. Y por eso tenemos países donde los seguidores de Cristo los decapitan, los fusilan, los matan, los apedrean, o zonas, porque también aquí en México pasa, ¿no? Ok, y la tercera es renovación de forma de vivir. Vámonos a Efesios 4, 22 y 24. Nos vamos a saltar el 23. Efesios 4, 22 y 24. ¿Listo? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos saltamos el 23, que tiene que ver con el espíritu nuevo, y el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si aquí nos está diciendo que tenemos una pasada manera de vivir, significa que deberíamos de vivir antes de una forma y ahora de una forma distinta. Lo segundo que nos dice es, despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo vivíamos antes? Conforme a nuestros deseos engañosos. Haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Haciendo cosas que no iban alineadas con el propósito de Dios en nuestras vidas. Si no tenemos el Espíritu, no hay transformación. Y si no hay transformación, no tenemos el Espíritu. ¿Qué es lo que estamos buscando? Si estamos buscando las cosas vanas del mundo, tenemos problemas con el Espíritu. Si estamos buscando las cosas de Dios, vamos alineado a los destinos y propósitos de Dios en nuestras vidas por el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, aquí encajaría mi versículo favorito de la Biblia. ¿Cuál es? Romanos 12:2. Este lo voy a repetir, lo vimos en el taller, lo quiero repetir porque es más importante, va a ser rápido. ¿Me pones la siguiente, Mafrecita? Fíjense por qué le vamos a dar importancia. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a analizarlo. En el taller les decía, ¿qué significa no conforméis a este siglo? O no os conforméis a este siglo. Significa, no pienses como piensan los demás, no hables como hablan los demás, no veas lo que hablen los demás, lo que ven los demás, no actúes como actúan los demás, no te capacites como lo hacen los demás. Y la otra también es, no seas complaciente con tu situación actual. No te conformes con cómo estás. ¿Okay? Todo eso significaría, no os conforméis a este siglo. Dices, bueno, entonces si no me voy a conformar con mi situación actual, ¿qué hago? Está en la siguiente parte. Transformaos, ¿qué significa? Cambia, crece, conviértete en alguien diferente, mejora. La transformación no es para empeorar, la transformación es para crecer, para mejorar. Y luego la parte difícil, ¿cómo lo hago? Porque no está tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Ahí está la respuesta. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y les compartí en el taller cómo hacemos eso, renovando nuestros pensamientos, renovando nuestro conocimiento. ¿Cómo? Estudiando, leyendo, oyendo cosas diferentes, juntándonos con otras personas. En ocasiones nos queremos poner bien espirituales y religiosos, pero tenemos un Dios bien práctico. ¿Por dónde empieza la transformación? Por nuestra cabeza. No tenemos que empezar a flotar, tenemos que empezar a pensar diferente. Nos dan las herramientas a nuestro nivel. ¿Vale? Todo comienza por cambiar nuestra forma de pensar. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, difícilmente cambiaremos nuestra forma espiritual de actuar. Y si no cambia nuestro espíritu, no cambiará nada que valga la pena, ni de esta tierra ni del otro lado de la eternidad. ¿Cuál va a ser la promesa? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros hacemos tan sencillo lo que dice ahí, no solo vamos a saber, sino vamos a experimentar, es decir, a vivir lo que es bueno, agradable, perfecto y va de acuerdo al plan de Dios o proyecto para nuestras vidas. Nada más con cambiar nuestra manera de pensar. Nada más con sacar la basura que nos metemos al cerebro y meternos cosas de acuerdo al plan de Dios. Ahora, hasta que hagamos esto, podremos vivir una vida plena, en paz, en armonía y con un crecimiento constante. Y ojo, no va a ser una vida libre de problemas, pero va a ser una vida de edificación y de crecimiento. En este mundo tendréis aflicción, también es promesa.
¿no? Pero vamos a ver la aflicción de una forma distinta y tendremos las herramientas para manejarlas de una forma distinta. ¿Pones la siguiente? Ok. Vámonos por favor a Efesios 4, 17, 21. Quiero hacer mucho énfasis en que nuestra renovación interior es un detonante para comenzar una nueva vida en Cristo. Y además no es una sugerencia. La revelación es que es mandatorio. ¿Qué significa mandatorio? Obligatorio, es un deber ser. Entonces, como cristianos, lo mínimo que tendríamos que estar haciendo es estarnos renovando. ¿Empezar por dónde? Por la cabeza. ¿Ya tienen Efesios? Ok, 4, 17, 21. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Fíjense lo que sigue. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, sino si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Está fuerte, ¿verdad? Requiero en el Señor, es un requisito, que no andéis como otros gentiles, no hagamos lo que otros hacen, que andan en la vanidad de su mente. Veíamos en el taller qué significa vanidad, viene de vano. ¿Qué significa vano? Hueco, vacío, sin valor. Entonces andamos con una mente hueca, vacía y sin valor cuando andamos haciendo cosas que el mundo hace. Está bien fuerte. Porque ¿en dónde estamos metidos? En el mundo. ¿De quién recibimos la influencia? Del mundo. Pero si Jesús no era de este mundo, Jesús era del reino, nosotros tampoco somos de este mundo. Pero entonces, ¿por qué nos comportamos como este mundo? Porque no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Vayamos a donde vayamos. Estemos donde estemos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Se acuerdan de parte de nuestro ADN? Lo contrario de ignorancia es conocimiento. Si nosotros tenemos el conocimiento adecuado, actuamos de forma distinta. ¿Dónde se acumula el conocimiento? Acá arriba. Todo comienza por nuestra forma de pensar. Por la dureza de su corazón. ¿Cómo está el corazón duro? Muerto. Es una piedra. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, el corazón vivo, el espíritu vivo es sensible, el muerto no, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lascivia tiene dos significados, uno es apetito sexual exacerbado y el otro es dedicarse a los placeres de la carne, que vienen juntos. Entonces, cuando nos dedicamos a los placeres de la carne o al sexo exacerbado, vienen los problemas de impureza. Y eso es totalmente contrario a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mas vosotros, ¿a quién le habla? Ahora sí, a la iglesia. No habéis aprendido así de Cristo. No es el ejemplo. Siempre les digo, lo que está plasmado en la Biblia tiene dos objetivos. Enseñarnos teoría nueva y ponernos ejemplos de vida. Entonces, Cristo fue ejemplo, Cristo nos enseñó cosas, no nos enseñó eso. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, si en verdad le habéis oído. Podemos aquí estar sentados oyendo 3 horas de la palabra de Dios, pero con un corazón entenebrecido porque no tenemos oídos abiertos para eso. Y entonces venir aquí se vuelve tedioso, se vuelve aburrido, se vuelve un fastidio. Mejor quédense en su casa durmiendo, no regaño.
¿Para qué pierden el tiempo? Y no le digo a ustedes, le digo a todos los que vienen con esas actitudes, ¿no? Conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué es la verdad? Lo cierto y lo correcto, ¿no? Entonces, esto quiere decir, incluso considerándonos como cristianos, si nos mantenemos en la ignorancia, si endurecemos nuestros corazones y nos dedicamos a buscar los placeres de la vida, podríamos comenzar a vivir, o incluso podríamos ahorita ya estar viviendo, una vida alejada de Dios, de sus principios y de sus propósitos. Porque no basta creer. No es suficiente. ¿Ok? Quiero hacer un paréntesis. ¿Cuál es la siguiente? El poder de la mente. No te preocupes, no es programación neurolingüística, no es metafísica, no es tampoco psicología, nada de eso. Es simplemente una explicación de cómo funcionamos, ¿va? Si consideramos que el cerebro del hombre es como una computadora, la mente vendría a ser la parte central de la misma. Es ahí donde están centrados y concentrados todos los programas que nos hacen funcionar. Entonces, toda la información que llega a nuestro cerebro la recibimos por nuestros sentidos. ¿Cómo son? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Inmediatamente después de recibirlos, se almacena en algún espacio de ese formidable archivo que tenemos aquí arriba que se llama memoria. Disco duro. En algunos más duros que en otros. ¿Okay? Esa información allá acumulada es lo que nos permite actuar de acuerdo a las circunstancias y por medio de los procesos que ya conocemos. Nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos determinan nuestras acciones y nuestras acciones determinan nuestros frutos. Una vez más, ¿dónde empieza? ¿En el disco duro? ¿No? ¿De qué dependen nuestros pensamientos? Porque los pensamientos determinan los sentimientos las acciones los frutos, el resultado. ¿Pero de qué dependen los pensamientos? Del conocimiento verdadero. Vámonos a Proverbios 23:7. Ahí está. Proverbios 23:7. ¿Listos? Mi bella no era que es nutrióloga, diría, somos lo que comemos. Y tiene razón. Nuestro puerquecito, decimos de broma, es lo que comemos. Fíjense lo que dice Proverbios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. En la parte física, somos lo que comemos. En la parte mental, somos lo que pensamos. ¿Y qué es lo que pensamos? Depende de lo que conocemos. La gran realidad de la existencia humana es que hoy somos una suma de nuestros pensamientos y de los hábitos que venimos trayendo en el pasado. Aquí hay un punto. También influye muchísimo lo que otros digan que somos o valemos. En la Biblia también hay un ejemplo extraordinario en eso. Vámonos a Números 13, 32, 33. Ese da para una prédica, pero bueno, ahorita no vamos a ver un puntito de eso. Números 13, 32 y 33. ¿Listo? Ahí les va. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Ya empezamos con problemas, hablamos mal. Bueno, hablaron mal. De la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Estaban viendo cosas terroríficas para ellos, porque tenían que pasar a tomar esa tierra, pero estaban viendo que esa tierra estaba habitada por gente que los vieron en apariencia mucho mayores que ellos. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y fíjense aquí, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Los otros eran gigantes, monstruosos que se tragan a los que están ahí, y nosotros somos
chapulines. Eso es lo que estaban pensando que eran. Y luego concluye diciendo, y así les parecíamos a ellos. O sea, ellos también decían que nosotros éramos chapulines. Nada. ¿Ok? Entonces, nosotros pensamos que no somos nada y los demás piensan que no somos nada. Lo que piensas y creas de ti mismo determinará tu futuro. Somos muy ignorantes y torpes para manejar nuestras relaciones y para hacerlo correctamente. Probablemente muchos de nosotros estamos luchando en estos momentos con lo que nuestros padres, nuestros maestros, nuestras parejas dijeron que somos o que seríamos. Cuando un padre le dice a un hijo, ¿eres un bueno para nada?, lo está haciendo un bueno para nada. Cuando una hija le dice a su madre, no quiero ser como tú, la está destrozando en su corazón. Cuando una esposa le dice a su esposo, eres un mediocre, eres un mantenido, no sirves para nada, está creando un mediocre, un mantenido, un bueno para nada. Cuando un maestro le dice a un alumno, eres un burro, lo está programando como un burro. Eso no es lo que nos manda hacer el Señor, y menos como cristianos. Es un daño enorme el que le estamos haciendo porque nuestra boca tiene poder y estamos contribuyendo a meter en ese disco duro, que es nuestra cabeza, que es nuestra mente, lo que nosotros estamos diciendo que él haga o que él va a hacer. Vámonos a Proverbios 15:4, por favor. Proverbios 15:4. ¿Listo? La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua es este organito que tenemos en la boquita. Apacible significa que da paz. Entonces, cuando hablamos para proporcionar paz, es árbol de vida. Estamos creando vida, estamos siendo de edificación para los demás. Pero la perversidad de nuestra lengüita es quebrantamiento de espíritu. Lo que nosotros le decimos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros alumnos, estamos influyendo en lo que son o en lo que van a ser. Por eso la responsabilidad tan grande que se le da a los maestros en la congregación por parte de la Biblia, ni siquiera por parte de nosotros, y a los padres. Nosotros somos los principales responsables, padres y maestros, de programar el disco duro de quien estamos atendiendo. Y todo comienza por acá. Entonces el impacto de una personita, de una personota, depende de quién lo esté programando. Porque aunque seamos personotas, si no tenemos muy bien identificada nuestra personalidad, nos dejamos influenciar y nos creemos la basura que nos tiran en la cabeza. Si nosotros nos ocupamos en lanzar insultos y agresiones constantemente, después no nos sorprendamos cuando nuestros hijos de grandes se nos la pasen dando problemas, nuestros matrimonios no crezcan, no prosperen y tengamos alumnos que no avanzan. Eso sería el resultado de lo que nosotros estamos sembrando en los demás. Ahora, vámonos del otro lado. Si tú eres el que está recibiendo toda esta negatividad, te voy a dar un consejo. No prestes oídos a toda esa basura. En la medida de tus posibilidades, aléjate de ahí y comienza a escuchar lo que Dios dice que eres. No lo traje, porque eso apenas lo recibí hace ratito. Filipenses 3:15. Este ni siquiera estaba aquí. Filipenses 3:15, por favor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y ahí lo dejamos.
Todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, que somos perfectos. Somos creación de Dios. Como estemos, somos perfectos. Como estemos, chino, lacio, gordo, flaco, chaparro, alto, completo, incompleto, somos perfectos. Porque así nos hizo Dios y permitió que fuéramos así. Entonces, si Dios nos hizo así y permitió que estemos así, somos perfectos. Primera de Pedro 2:9. Fíjense nada más que bello. ¿Listos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No eres basura. Entonces la basura que te diga cualquier persona que está a tu alrededor, mándala lejos. Amén. Por favor. Es hora de empezar a creerle al Señor lo que dice en nuestras vidas y comenzar a vernos como Él nos ve. Es tiempo de que una vez y por todas entendamos que nuestras circunstancias presentes no determinan nuestro futuro. Lo que seamos ahorita, si somos hijos de Dios, no va a ser lo que seamos toda la vida. Los hijos de Dios no andamos por vista, andamos por fe. Hoy puedo estar abajo, pero soy hijo de Dios, no importa cómo esté ahorita, voy a estar arriba mañana. ¿No? Y bueno, el último punto para cerrar el paréntesis. Muchas veces nos dejamos atrapar de pensamientos negativos, inclusive nos anticipamos a los acontecimientos y nos preocupamos innecesariamente por cosas que tienen solución. La palabra de Dios en Filipenses 4:6 nos exhorta en lo siguiente: por nada estéis afanosos, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No te preocupes por lo que ha de venir. Ten fe y agradécele a Dios y pídele constantemente en oración que se haga su voluntad para tu vida. Él siempre se va a hacer cargo de ti. Él siempre se va a hacer cargo de nosotros como iglesia. No tenemos por qué ser temerosos, por qué considerarnos menos. Ya vimos lo que dice la Biblia que somos, ¿no? Entonces, quiero regresar a la renovación, fin de paréntesis, para ir cerrando. No sé si tengas musiquita, Mafer. ¿Y me pones la siguiente, please? Para una vida renovada hay que pasar por un proceso. No es fácil. La transformación empieza con un suceso, pero se completa con un proceso. Digo, es nuestra santificación. Empieza por el suceso de aceptar a Dios como Señor y Salvador, nos reviste el Espíritu Santo y a partir de ahí debería comenzar una nueva vida en Cristo. Y fíjense bien las conjunciones, no es una nueva vida con Cristo, es una nueva vida en Cristo. Que Cristo vaya por acá y yo vaya por acá, va a haber un momento en que me estoy soltando de la mano. Tengo que caminar en Cristo para que esto surta efecto. No hay transformación fuera de la vid. Separados de la vid, nada podemos hacer. Si no estoy unido a la vid, por más que esté al lado de la vid, no voy a dar el fruto. Tengo que estar en la vid, recibiendo lo mismo que recibe la vid, el mismo abono, la misma agua, el mismo cuidado, para que surta efecto en mí. Mateo 5:6. Vámonos, Mateo 5:6, please. Gracias, Mafer. ¿Listos? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas veces no hemos leído este pasaje? ¿Qué significa? Hambre y sed de justicia es porque tengo carencia de líquido y de alimento de lo que es lo correcto. Ajá.
¿Qué significa? Que estoy insatisfecho con la situación actual, con la situación presente. Tengo algo que no me está alimentando, algo que no me está quitando la sed, no estoy contento. Entonces tengo hambre y sed de justicia. Justicia y verdad normalmente en la palabra representan lo correcto, lo que debe de ser de acuerdo a los preceptos de Dios. Entonces, para que haya una renovación, el primer requisito indispensable es que estés insatisfecho. Si no estás insatisfecho, no sirve, no hay renovación. Tengo un primo que es un desastre, y le digo, primo, ¿por qué haces eso? Cambia. No, ¿para qué si así estoy re bien? Y cosas terribles que hace. Así está bien. No hay arrepentimiento y no está bien. Si no hay insatisfacción con la situación actual, no funciona. No todo el mundo está insatisfecho con su mundanalidad, con su egoísmo y con su vanidad. Tenemos que estar en una zona de descontento, de inconformidad. Ese es el punto inicial, como dice ahí. Si no hay eso, no hay nada. Lo demás no sirve. Segundo, debes estar dispuesto a pagar el precio. Todo cuesta. Todo cuesta, no es fácil. La renovación no sucede gratis. No es de que yo quiero renovarme y me renové. No es así. No es nada más un toque de magia del Señor y ya somos renovados. No ocurre así. Para cambiar un corazón duro en un corazón sensible se requiere un suceso, pero un proceso, y el proceso cuesta. Solo aquellos que están dispuestos a pagar el precio de la renovación podrán ver que se lleve a cabo en sus vidas. Si no estás dispuesto a pagar el precio, no va a suceder. ¿Cuál es el costo? No lo sé. Solo el Señor sabe. Porque el costo es diferente para cada uno de nosotros. Cada uno tiene que pagar un precio distinto porque tenemos condiciones distintas. La creación es diversa, el costo es diverso, ¿no? Lo único que nos queda a nosotros es tener fe, entregarnos a Él y seguirlo humildemente ejecutando lo que Él nos manda paso a paso. Un corazón humilde y obediente. Pero ni somos humildes ni somos obedientes aún como iglesia. Nuestro enemigo aborrece la renovación y se va a meter hasta donde pueda para que no la realicemos. Tantas personas que tuvieron ministerios impresionantemente poderosos, en los últimos momentos de su vida caen, porque no se renovaron constantemente. Comienza por practicar tus disciplinas espirituales: oración, adoración, instrucción, congregación, constancia. Es lo mínimo indispensable. Si no oramos, ¿cómo tenemos comunión con el Señor? Si no lo adoramos, no le estamos mostrando lo grande que es, cuán grande es Dios. Si no leemos su palabra, ¿cómo conocemos su voluntad? Si no nos congregamos, ¿cómo practicamos el amor unos con otros? Nuestra primera congregación es la familia, la segunda es la iglesia. Y si no somos constantes, vamos a acabar desechados. Y la constancia es hasta que Dios nos mande llamar. No es nada más un año. Platicábamos no sé en dónde que tengo un sobrino que no sé si fue aquí mismo o en el taller o dónde, pero se puso bien ponchado. Pablito parecía una cosita de nada en comparación con él, ¿no? Y Pablito está macizo. Lo dejó de hacer después de 5 años. Está como Javier y yo juntos. ¿Es en serio? ¿No? Es en serio, le faltó constancia. Sí, muy bien, 5 años. ¿Y después? Algo que admiro de Pablito, te conozco hace varios años, Pablito, mínimo 10. Siempre está fuerte. Eso es constancia, ¿no? Es
Espero que en lo espiritual igual, Pablito. Muy bien, ¿no? Constancia, hasta que nos mande llamar, ¿no? Si no practicamos las disciplinas espirituales, no vamos a poder abarcar más terreno. Primero se gana la batalla espiritual y luego la batalla terrenal. Nada más que primero queremos ver lo terrenal y después lo espiritual. Primero se gana lo espiritual. El pueblo de Dios ya tenía ganada la batalla antes de llegar a la tierra prometida. La parte espiritual va primero. Nosotros nos enfocamos en la parte física, en la parte material, en la parte de los placeres de la carne. Así no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Necesitamos desarrollar carácter, conocimiento, necesitamos tener acompañamiento, mantener una relación cercana con Dios. Solamente así Él va a poder ejercer su poder y su grandeza en favor nuestro para vencer la resistencia del enemigo. De otra forma no se puede, no es por nosotros. No somos tan chichos como nos vemos. No somos nada. Somos grandes en Él, no por nosotros. Y eso incluye la resolución de problemas que podamos tener, pero sobre todo el cambio de corazón. Tú no vas a cambiar tu corazón podrido de piedra si no recibes el Espíritu de Dios. Nada se logra sin lo espiritual y nada se logra sin las disciplinas. La renovación no sucede sola, te tienes que congregar. Dios busca personas obedientes a las cuales Él puede usar para iniciar la renovación, primero en las personas y después en los demás. Pero si no nos congregamos, ¿cuándo? Santiago 1:22, vamos por ahí, por favor. ¿Listo? Santiago 1:22. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Los voy a repetir otra vez. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Vivimos de apariencias. Y lo peor es que pensamos que engañamos a los demás. Todo el mundo se da cuenta. Cuando yo estoy mal, el primero que me regaña es él y ella. Sí, pues sí. Yo acá bien queriendo ocultar y empiezo a recibir catorrazos. No engañamos a nadie. Que no nos digan porque no nos tienen la suficiente confianza es otra cosa. Y si no engañamos al prójimo, imagínense a Dios. Desafortunadamente, gran parte de la Iglesia Universal y las locales también han priorizado el crecimiento del conocimiento, pero no han hecho énfasis en la aplicación personal práctica. Como puse ahí, la ortodoxia no ha sido seguida por la ortopraxia. Nos quedamos con la sabiduría, recitamos los versículos de memoria cuando nos recitamos, ¿verdad? Pero no los practicamos. O lo estamos recitando aquí, salimos de aquí y lo estoy practicando lo contrario acá. El puro conocimiento no es el fin, es un poco como el dinero. El conocimiento es la herramienta para lograr ese fin. Pero el fin es la aplicación práctica de esa herramienta. La práctica sin conocimiento nos puede llevar al precipicio, pero el conocimiento sin la práctica no nos sirve de nada. Nada más engordamos de almacenamiento. Pero ahí se queda. Termino con una última idea. Es imposible para aquel que no ha creído en Cristo renovar su mente. Pero para el que ha creído, la iglesia, para el que ha creído en Cristo, la Biblia es muy clara. ¿Me pones la siguiente? Creo que ahí viene. Sí. Acompáñame por favor a Filipenses 4:13. Esto lo ocupamos para todo.
menos para lo que debemos. ¿Qué dice Filipenses 4:13? No debemos saber de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Vámonos a 2 Corintios 5:17. ¿Listos? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, eso está bien fuerte. Porque nosotros nos olvidamos de esa partecita, nos quedamos con la otra. Estás en Cristo, nueva criatura eres. No todos estamos en Cristo. Si alguno de los que están aquí presentes está en Cristo, nueva criatura es. No hay transformación sin espíritu. No hay espíritu sin transformación. No todos los que estamos aquí, por estadística, no estoy diciendo nada en particular a nadie, tenemos una transformación como Dios manda. ¿No? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, provienen del mundo. Pero como dicen las Sagradas Escrituras, el mundo pasa y sus deseos pasan. ¿En qué estamos apostando? ¿En algo que pasa o en algo que es eterno? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No? Entonces, renovemos nuestra mente, renovemos nuestro espíritu, renovemos nuestro ser y hagamos que nuestra vida en Cristo nueva sea una realidad y no una simple apariencia de religiosidad o santidad. Amén. Padre amado, te pedimos perdón por todas las cosas chuecas que hacemos, mi Dios. Realmente somos totalmente incapaces de hacer algo bien hecho, mi Dios. Muchas gracias porque pues tú nos has dado una salida, mi Dios, una salida de pasar de muerte a vida. Perdónanos si no hemos sido lo suficientemente sabios para, primero que nada, aceptar esa válvula de escape de este mundo que solamente nos lleva a la muerte, mi Dios. Perdónanos si no hemos sido fieles en todo lo que tú nos mandas, mi Dios, si no hemos sido disciplinados en todo lo que tú pides que hagamos, mi Dios. Es por nuestra falta de carácter, es por nuestra falta de integridad, es por nuestra naturaleza caída, mi Dios. Gracias porque nos diste tu Espíritu Santo. Ayúdanos a cambiar esos corazones de piedra por corazones sensibles, mi Dios, por corazones vivos, por corazones que te busquen, por corazones que den todo lo que tengan que dar, que paguen el precio para hacer lo que tú mandas, mi Dios. Porque no somos exitosos por tener más dinero, por tener más seguidores en las redes, por ser más guapos, más fuertes, más bonitos. Eso es basura, mi Dios. Eso es basura. Somos exitosos porque cumplimos tu propósito en nosotros, porque tú lo cumples en nosotros, porque nosotros no podemos cumplir nada. Sin ti no podemos. Gracias porque estás en medio de nosotros. Gracias porque nos santificas. Gracias porque nos bendices. Gracias porque nos das un propósito divino. Gracias porque nos das un propósito celestial, un propósito terrenal. Por favor, afianza en nuestros corazones los compromisos que tenemos que adoptar como moneda de cambio, mi Dios. No es nada comparado con lo que tú nos das. Y perdónanos por todo lo que no hacemos bien. Perdónanos porque no somos fieles testigos tuyos. Perdónanos porque no somos amorosos. Perdónanos porque no compartimos tu palabra a diestra y a siniestra en todo lugar. Perdónanos porque somos temerosos. Perdónanos porque no somos fieles. No nos queda más que poner nuestra vida en tus manos para que tú hagas el milagro de transformación, para que tú hagas el milagro de cambio, para que tú hagas el milagro de darnos en nuestro corazón el deseo de seguirte, el deseo de tener esa relación contigo, el deseo de instruirnos, y que sea sobre todas las cosas
no que sea lo último de nuestra importancia o prioridad, que sea lo primero, y que primero que nada tú lo puedas ver, y segundo, que los demás lo puedan ver, para que podamos inspirarlos a acercarse a ti. Amén.